Vamos a grabar. Comenzamos la clase hablando del concepto de calor. Lo interesante del concepto de calor es que el calor es simplemente transferencia de energía. El calor se define como tránsito de energía entre dos cuerpos, que se reconoce solo cuando cruza la frontera de un sistema. Entonces, nótese que calor es un concepto que se refiere a cuando energía de un objeto A pasa a un objeto B. ¿Qué tipo de energía? Bueno, energía calorífica. Todos los cuerpos, absolutamente todos los cuerpos en el universo está compuesto de átomos. Esos átomos vibran. Esa vibración es lo que nosotros percibimos como temperatura. Entonces, el tránsito de energía, digamos, de esa energía calorífica de un cuerpo a otro es lo que llamamos calor. Y bueno, esto es bastante claro, digamos, bastante sencillo. Cuando el calor entra a un cuerpo, se produce calentamiento y cuando sale, se produce enfriamiento. Ahora bien, volvamos al concepto de temperatura. Temperatura es un concepto distinto. Nótese que para que haya calor, tiene que haber tránsito de energía entre dos cuerpos, pero la temperatura usualmente se mide en un solo cuerpo. Y es una medida de la energía cinética promedio de los átomos en movimiento de una sustancia. ¿Y con qué se mide la temperatura? Bueno, la temperatura se mide con un termómetro. Diferencias entre calor y temperatura. Aquí es muy importante que logramos distinguir la diferencia entre ambos conceptos. Por un lado, calor requiere que hayan dos cuerpos. Y temperatura, la temperatura es una propiedad de los cuerpos que podemos medirla, digamos, aunque solamente haya uno de los cuerpos. El calor es transferencia de energía y la temperatura es una medida del movimiento de los átomos. Para que haya calor, ocupo al menos dos cuerpos. Y la temperatura es una propiedad intrínseca de un solo cuerpo. Observemos esta imagen y díganme a qué hace referencia, a calor o temperatura. Correcto, es temperatura. Nótese que lo que estamos observando es el movimiento de los átomos o moléculas de la sustancia. Y recordemos que ese movimiento es lo que nosotros percibimos como temperatura. ¿Qué observan en esta imagen? ¿Calor o temperatura? Correcto, en este caso estamos observando lo que es un fenómeno de transferencia de energía. En realidad la energía se está transfiriendo del ambiente a las personas que están aquí abajo. Entonces tenemos un proceso de tránsito de energía, por lo tanto esta imagen hace referencia al calor. Y bueno, la temperatura es una propiedad intrínseca de los cuerpos. Y vea qué interesante. Incluso los objetos más fríos poseen temperatura porque sus átomos se están moviendo.
Y bueno, las escalas más empleadas para medir esta magnitud son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Denme un segundo para poner un pequeño video acerca de este tema. Un pequeño video de YouTube. ¿Sí escuchan el video? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ok. Cuando era chico, mi madre salía al patio para calcular cuánto abrigo iba a hacerme cargar a mí durante todo ese día. A veces incluso mirar por la ventana y tocar el vidrio le alcanzaba para obtener el veredicto. En ese caso, su termómetro era la mano. No es el mejor sensor, le dirían los metrólogos. Entonces, ¿cómo se mide esa energía que está en todas partes y no se ve, pero se siente? Si alguien pregunta qué es la temperatura, cualquier persona diría que se trata del frío o del calor. En realidad guardan una relación cercana, pero no son exactamente lo mismo. Para empezar, en la actualidad los físicos dejan el frío y el calor del lado del lenguaje cotidiano, de lo subjetivo, y utilizan el concepto de energía térmica. Tiene su lógica. Cada uno de los trozos de carbón que agrego en la parrilla va a intercambiar una cantidad de energía térmica con el medio. Algunos más, otros menos. Pero lo cierto es que la energía térmica que libera la combustión va a provocar la agitación de los átomos de las brasas. Calentar es aumentar la intensidad de agitación de átomos y moléculas. Enfriar es todo lo contrario, disminuirla. Entonces, la energía térmica o la cantidad de calor es una magnitud extensiva porque depende de la cantidad de masa de un cuerpo. Por eso, cuanto más carbón agrego, más cantidad de calor se produce. Ahí ya tenemos una diferencia con la temperatura, que es una magnitud intensiva. ¿Pero qué significa que la temperatura es una magnitud intensiva? Vamos a verlo en la práctica. Para hacer una gelatina se necesita una taza de agua hirviendo y una taza de agua de la heladera. Simple. Mezclar un poco si queremos mezclar dos colores de gelatinas distintas. Comprobamos que el termómetro indica la misma temperatura en las dos gelatinas. Para confirmar que es una magnitud intensiva, solo nos queda mezclar los dos contenidos en un bol. Y volvemos a medir. Lo que sucede en este caso es que la cantidad de agua es mayor y la temperatura no se modifica. Entonces podemos decir que una magnitud es intensiva cuando su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. La temperatura es una magnitud intensiva que adquiere un mismo valor en dos sistemas o cuerpos que se ponen en contacto térmico entre sí. En ese contacto se intercambia energía y ambos sistemas alcanzan un equilibrio térmico. Confirmado, la temperatura es una magnitud intensiva. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de la temperatura?
Para medir el valor de la temperatura se necesita una unidad. Por eso, el Sistema Internacional de Unidades, el SI, establece que la unidad de medida de la temperatura termodinámica es el Kelvin. Pero también se puede medir en grados Celsius. La escala de Celsius es más utilizada para expresar las temperaturas de uso cotidiano, como la temperatura del aire, o de dispositivos domésticos, como la del horno o la del aire acondicionado. También se usa en ámbitos científicos y tecnológicos, aunque en muchos casos resulta obligado el uso de la escala de Kelvin. Medir la temperatura nos parece normal, cotidiano, o parte integral del funcionamiento de algunas industrias, pero es una práctica que tiene su recorrido. En la historia de la humanidad, el desarrollo de la medición de la temperatura fue lento. Pasaron más de 1500 años con pocos adelantos. Fue recién en el siglo XVI cuando los estudios dieron un salto de la mano de uno de los más grandes, Galileo Galilei. Él decía, la matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Tal vez por esa razón haya creído alguna vez en la necesidad de adjudicar un valor numérico a cada estado, desde lo frío a lo caliente. En su laboratorio juntó un balón de vidrio con un tubo y un recipiente con líquido para observar qué fenómeno se producía con los cambios de temperatura. Primero calentaba el aire que contenía el balón. Y luego sumergía el tubo del lado de su extremo libre en el recipiente con líquido. Galileo advirtió que el agua ascendía por el tubo cuando la temperatura del aire descendía al valor ambiental. Así se dio cuenta de que para medir los distintos grados entre el frío y el calor, hacía falta un intermediario que se modificara. El gran maestro estaba protagonizando en su época la historia de las mediciones en temperatura. No hay otro camino. A la temperatura se la conoce solo por sus efectos. La temperatura se mide a través de alguna propiedad termométrica que tiene la sustancia con la que está hecho el elemento sensor de un termómetro. El mercurio es un metal que tiene la propiedad de contraerse y dilatarse según varía la temperatura. Lo de utilizar el mercurio para medir la temperatura se le ocurrió al holandés Daniel Gabriel Fahrenheit en 1717. El físico fue el primero en producir un termómetro estable. Pasó a la historia por sus aportes a la termometría y también se lo recuerda por la escala que lleva su nombre. El mercurio se mantiene líquido entre los menos 38 y los 356 grados Celsius y es bastante sensible a las variaciones de temperatura. Además es opaco, cualidad que facilita su lectura. Julio Cortázar, en su maravilloso Manual de Instrucciones, debería haber incluido los pasos que se deben seguir para medir la temperatura. No se le ocurrió, aunque esto tiene su técnica. Hay que verificar que exista un buen contacto térmico, esperar el tiempo necesario y comprobar cuál es el grado de incertidumbre del dispositivo que vamos a utilizar. La técnica indica que si usamos el termómetro de líquido en vidrio, el bulbo en donde se encuentra el mercurio debe ponerse en contacto con la piel, lo cual va a provocar que el metal se dilate.
hay que darle tiempo. Lo más importante es que exista un buen contacto entre la piel de la axila y el termómetro. Una aclaración. En este caso se llega a un equilibrio térmico, donde finalmente solo se modifica la temperatura del termómetro. Los termómetros se diseñan para que sea el sensor el que intercambie energía térmica y para que a su vez perturben lo menos posible la temperatura del cuerpo, alimento u objeto que se está midiendo. En este caso, el mercurio avanza por el capilar de la varilla, que tiene marcada la escala graduada. Allí alcanza el valor de la temperatura corporal. Es el resultado de la medición. Aunque el mercurio se presenta como el metal ideal para medir temperatura, hay muchos países que prohíben su comercialización. Las razones no se relacionan con sus propiedades termométricas, sino con la salud. El mercurio es un contaminante peligroso que posee efectos neurotóxicos. En su reemplazo, hoy se venden termómetros que utilizan otros metales, o los clínicos eléctricos y el termómetro óptico, que detecta la radiación que emite la cavidad del oído del cuerpo humano. Excepto el termómetro óptico, que mide por radiación, los demás son llamados termómetros de contacto, porque esa es la condición para medir la temperatura de un cuerpo. Existen termómetros de mercurio que con modificaciones pueden medir temperaturas que van desde los menos 200 a los 600 grados Celsius. También hay termómetros especiales para medir valores superiores. Hay otros que miden pequeñas diferencias. Existen también termómetros que miden el valor mínimo, otros que miden el valor máximo y un tercer tipo que mide ambos. Cada uno tiene su terreno de influencia. Ok, excelente. Espero que les haya quedado bastante claro el concepto de temperatura. Y bueno, comenzamos hablando de las diferentes escalas de temperatura que hay. Comenzamos hablando de la escala Celsius, que es la que más utilizamos. Esta escala nos resulta bastante familiar porque el punto de congelación del agua son 0 grados y el punto de ebullición del agua son 100 grados. Entonces, el punto de congelación se le asigna el 0 y el punto de ebullición el 100. Y ese intervalo que queda entre esos dos puntos se divide en 100 partes. Y cada parte recibe el nombre de grado centígrado. A esto se le conoce como escala Celsius y al termómetro se le conoce también como termómetro Celsius. Tenemos lo que es la escala Kelvin también. La escala Kelvin es más utilizada en un entorno científico. Se le asigna el valor de 0 grados Kelvin al 0 absoluto. Recordemos que el 0 absoluto es la temperatura más baja que puede alcanzar un cuerpo, y a la temperatura de 0 absoluto se cesa toda agitación térmica, la cual es la mínima temperatura que puede alcanzar un cuerpo. Las divisiones de esta escala llamadas Kelvin son iguales que las de la escala Celsius y la equivalencia entre ambas escalas se establece a través de esta ecuación. Por último tenemos lo que es la escala Fahrenheit. Resulta que la escala en Fahrenheit se utiliza principalmente en Estados Unidos. Creo que es casi que el único
Uno de los pocos países donde se utiliza. La escala Fahrenheit difiere de la de Celsius en los puntos fijos y en el tamaño de sus grados. Esta ecuación que observan acá me permite calcular la equivalencia entre Celsius y Fahrenheit. Voy a colocarles un pequeño video, otro pequeño video. Acerca del grado Celsius. Data scientists. ¿Cómo definió Celsius su escala? Midió la temperatura a la que el agua se congela y dijo que eso era 0. Y luego midió la temperatura a la que hierve y dijo que eso era 100. Y estimó que 100 representaba una buena cantidad de marcas entre los dos. Bueno, ¿Verdad? eso no fue lo que él hizo. ¿En serio? Celsius nunca ideó ni utilizó la escala que ahora lleva su nombre. ¿Estás bromeando? No, Michael, no bromeo. Esta es la localidad sueca de Uppsala, ubicada a 70 kilómetros al norte de Estocolmo. Esta es la casa en la que Celsius vivió. En 1741 era profesor de astronomía en la Universidad de Uppsala. Y este es el primer termómetro Celsius. ¿O no lo es? Esta es la primera escala de Anders Celsius agregada o insertada en un viejo termómetro. Así que tenemos la escala de Delis en la izquierda y la nueva de Celsius en la derecha. Estas marcas muestran que Celsius tuvo la idea de separar la temperatura de congelamiento y de ebullición del agua en 100 grados centígrados. Hizo sus primeras observaciones de la escala en la Navidad de 1741. Pero, ¿has notado algo extraño sobre esta escala? Quiero decir, el 50 está en la mitad, pero los números aumentan en dirección hacia el bulbo del termómetro. Así que Celsius ideó su escala al revés. Estableció que 0 grados era la temperatura de ebullición del agua y 100 grados la de congelación. ¿Pero por qué haría esto? Bueno, por un lado, Celsius estaba siguiendo la convención de la escala del otro lado del termómetro. La escala de Delis también tenía 0 grados como punto de ebullición, aumentando hasta los 150 para el punto de congelamiento. Establecieron la escala al revés para no tener que escribir números negativos. En Suecia hace más frío que el punto de congelamiento, pero nunca hace más calor que el punto de ebullición. Esto ayudaría a evitar errores de registro. Creo que sería muy raro tener la temperatura de ebullición a 0 grados y la de congelamiento a 100. ¿No sería eso extraño? A pesar de que pueda parecernos raro, no hay ninguna razón objetiva para preferir una escala ascendente o descendente al medir los grados de algo como calor o frío. De hecho, cuando Celsius murió de tuberculosis en 1744, aún estaba usando la escala invertida. Entonces, ¿quién la dio vuelta? ¿A quién debemos agradecerle la escala moderna de la temperatura Celsius? En 1745, un año después de la muerte de Celsius, una nueva columna aparece en el registro de temperatura de Uppsala, usando la escala moderna, y en la parte superior decía Ekström, quien fabricó los instrumentos en Uppsala. En 1747, otra columna se agregó con el título Stromer, quien fue el sucesor de Celsius como profesor de astronomía y también tenía la misma escala. Pero fue otro profesor de Uppsala quien asegura haber revertido la escala, el famoso biólogo Carl Linnaeus, quien asegura que revirtió la escala cuando le encargó a Ekström un termómetro para su invernadero. Sea quien sea, sabemos que en 1745 ya había un termómetro operativo en la Universidad de Uppsala con la escala que conocemos actualmente como la de Celsius, excepto que esta no era la primera vez que alguien creaba este termómetro. En 1743, un año antes de la muerte de Celsius, un científico francés que trabajaba por su cuenta en Lyon creó un termómetro en el que 0 marcaba el punto de congelamiento del agua y 100 el punto de ebullición. Su nombre fue Jean-Pierre Christine. Entonces, ¿por qué no lo llamamos un grado Christine en vez de un grado Celsius? Bueno, durante mucho tiempo esta escala no se la llamaba por el nombre de nadie, sino que simplemente se la llamaba grado centígrado, indicando que había 100 grados. El problema es que centígrado tiene distintos significados en francés, español e italiano, donde un grado hace referencia también a la centésima parte de un ángulo recto. Así que para eliminar las confusiones, en 1948, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas decidió renombrar el grado centígrado con algún científico para alinearlo con otras escalas como Kelvin o Fahrenheit.
Eligieron a Celsius probablemente por un conocido libro alemán de química del siglo XIX de un científico llamado Berzelius, donde se identificó a Celsius como el primero en diseñar un termómetro con una escala en la que 0 marca el punto de congelamiento del agua y 100 el de ebullición, creando el mito de que Celsius creó esta escala. Así que ¿Celsius está obteniendo un mérito que no es suyo por tener su nombre en los mapas del clima mundiales? Bueno, no, es decir, establecer dos marcas y el número de grados que hay entre ellas es la parte fácil que otros podrían hacer, y como muestra la historia, lo hicieron. Pero lo que hizo fue establecer el proceso físico que podía medir de forma segura una temperatura fija. Cuando estaba trabajando había otras 30 escalas distintas en uso. Algunos termómetros tenían 18 escalas distintas en ellos y unos eran más confiables que otros. Como temperatura de referencia, una escala usaba la habitación más profunda del Observatorio de París, pero otros la temperatura en la que se derrite la mantequilla, la temperatura de las tripas de algunos animales o el Senegal. Estas escalas dudosas y la construcción inconsistente de los termómetros hicieron que obtener temperaturas precisas fuese casi imposible, así como compartir las temperaturas con científicos en otras partes. Celsius solucionó este problema de varias formas. Demostró que, al fundirse, la nieve mantiene una temperatura fija independientemente de la latitud o la presión en el ambiente. También determinó la relación precisa entre la ebullición del agua y la presión ambiental para que los termómetros pudiesen calibrarse bajo cualquier condición. Hizo posible establecer un sistema de temperaturas universal y fiable. Por eso el apellido Celsius es una unidad de temperatura, incluso cuando la escala como tal no fue inventada por él. De hecho, en la actualidad, la escala Celsius no se define por las transiciones entre estados de agua, sino que se basa en la escala Kelvin, que se define estableciendo el punto triple del agua, en el que el estado sólido, líquido y gaseoso existen en equilibrio a exactamente 273 15 Kelvin, y eso significa que hierve a 99 grados Celsius y se congela a una temperatura de menos 0.0001 grados Celsius. Esta precisión en un sistema universal de temperaturas se ha conseguido gracias a un gran número de científicos. Por eso la C, que hay luego del símbolo grado, no solo representa Celsius o Christine, o Carl Linnaeus, sino a la comunidad de científicos cuyo trabajo a lo largo de los siglos consiguieron una escala tan sólida que hoy en día la damos por sentado. Muy interesante porque se nos presenta una visión diferente acerca. Se nos presenta una visión diferente acerca de grados Celsius. Y bueno, nosotros podemos hacer cambios de una escala a otra, utilizando estas dos ecuaciones. Nótese que tenemos la ecuación para grados centígrados y grados Kelvin, y por otro lado la ecuación de grados Fahrenheit y grados centígrados. Y a continuación seguimos hablando más y más de las diferencias entre calor y temperatura. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Y bueno, la temperatura no es energía en sentido estricto, sino una medida indirecta de esa energía. Sin embargo, el calor sí es energía. El calor se mide en julios. No así la temperatura. Todos sabemos que la temperatura se puede medir en 3 escalas: Kelvin, Fahrenheit y Celsius. Para medir la temperatura empleamos un dispositivo que se denomina termómetro. Creo que eso ya lo estuvimos viendo en uno de los videos. Y bueno, en la actualidad son más conocidos los termómetros digitales por su fiabilidad y su seguridad. Y bueno, a continuación vamos a hablar de un concepto o de un principio bastante importante, la termodinámica. Termodinámica, por cierto, es el estudio del calor y la temperatura. Este concepto es equilibrio térmico y nos dice que si dos cuerpos en contacto térmico
es decir, están en contacto térmico, siempre vamos a tener un flujo de energía calorífica entre estos dos cuerpos si hay una diferencia de temperatura. Y con el tiempo se va a alcanzar siempre el equilibrio térmico. Entonces, cada vez que tengamos un escenario en el cual hay una diferencia de temperatura, una vez que ha pasado cierta cantidad de tiempo, se alcanza siempre el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se alcanza cuando la temperatura de los dos objetos involucrados es la misma. La temperatura también tiene efectos, debido a que la temperatura es el movimiento, una medida indirecta del movimiento de las moléculas, nosotros sabemos que la expansión térmica, es decir, que tomamos un material cualquiera y este material se expande debido al aumento de la temperatura, es un fenómeno bastante común. Por ejemplo, ¿cómo podríamos abrir un frasco apretado? Bueno, lo que la mayoría de ustedes podrían hacer es tomar digamos, la tapa y colocarla sobre una superficie caliente. Hay un diferencial de temperatura, se transfiere calor hacia la tapa y debido a la expansión térmica, el tamaño de la tapa aumenta, posiblemente unos cuantos micrómetros, los cuales son suficientes para que podamos abrir un frasco apretado. Podemos hacer el experimento en casa, digamos, si un frasco está muy apretado, podemos tomar un secador de agua y acercarlo, un secador de agua, un secador de pelo, y acercarlo, digamos, a la tapa. La tapa se va a expandir, tal vez unos cuantos micrómetros o décimas de milímetro, lo que es suficiente para que podamos retirar la tapa. Entonces, el aire caliente hace que la temperatura de la tapa aumente, por lo tanto, se expande en relación al vidrio del frasco. Hay que tener cuidado de no calentar el vidrio porque el vidrio también se expande. Entonces, lo que se busca es que el aire caliente esté en contacto únicamente con la tapa. La expansión térmica también se observa en fenómenos como se observa en las vías del tren. En este caso, las vías se desplazaron más de 2 metros hacia la izquierda, lo que ocasionó que al paso del tren, los vagones se descarrilaran. Entonces, nótese cómo en un objeto bastante largo se aprecia bastante lo que es la expansión térmica. Usualmente lo que se hace para solucionar este problema es que se dejan espacios o aberturas, y esos espacios y aberturas son lo suficientemente grandes de tal forma que cuando se expanda el metal, esos espacios se rellenen. Esa misma solución la observamos en los puentes. Por ejemplo, cuando vamos en carro y pasamos por un puente, se habrán dado cuenta que hay unas juntas de expansión. Estas juntas de expansión lo que permiten es que el puente se contraiga y que se expanda. A nivel microscópico lo que pasa es bastante interesante. Lo que ocurre, y veámoslo con esta animación, lo que ocurre es que los materiales se dilatan al aumentar la temperatura, y eso se debe a que los átomos a mayor temperatura vibran con mayor amplitud y crece la distancia promedio entre ellos. Esto causa la expansión de todo el cuerpo. Entonces, si
Entonces aquí tenemos un átomo, digamos, con una temperatura menor y él, digamos, tiene una amplitud pequeña y este otro átomo que tiene una temperatura mayor tiene una mayor amplitud. Entonces, esa mayor amplitud es la que hace que los materiales se expandan. Hagamos un pequeño experimento. Este es un pequeño experimento, pero ya no lo puedo hacer. Lo hacía en vivo. Ok, hablemos del coeficiente de expansión lineal. Ya les dije que al aumentar la temperatura, algunos sólidos se expanden. Esa expansión depende de lo que se denomina el coeficiente de expansión lineal, el cual se representa con la letra alfa y se obtiene al dividir, digamos, el cambio de longitud del material entre la longitud total del material y ese resultado a su vez se divide entre el cambio de temperatura. Habiendo visto eso, habiendo visto esta ecuación, nosotros podemos calcular, conociendo el coeficiente de expansión lineal, podemos calcular el cambio de longitud del metal o sólido. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, un ejemplo bastante real del puente de la Platina. La Platina fue construido en 1957, tiene 54 años de uso y posee una longitud de 156 metros. El acero tiene un coeficiente de expansión lineal de 11 por 10 a la menos 6. Y si suponemos que el puente está hecho enteramente de acero y tiene una longitud de 156 metros a 25 grados centígrados, ¿cuál sería la nueva longitud del puente en un día con una temperatura de 35 grados? Definitivamente, al aumentar la temperatura, el puente se va a expandir y queremos calcular cuánto se va a expandir el puente de la Platina, asumiendo que está enteramente hecho de acero. En realidad está hecho de una combinación de materiales que son principalmente concreto y acero, pero vamos a asumir en este caso que está hecho de acero. Y bueno, el cálculo es muy sencillo. Lo que ocupamos es despejar este delta L. Conocemos el coeficiente de expansión lineal, conocemos L, que es la longitud original del material, y conocemos el cambio de temperatura, que es de 10 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí los valores. Este es el coeficiente de expansión lineal del acero. Esta es la longitud original. Este es el cambio de temperatura. Despejamos el delta L y sustituimos los valores y nos daría casi 2 centímetros, 1.7 centímetros. Y esa sería la diferencia, digamos, de la longitud del puente entre un día normal y un día caliente. Lo interesante de esto es que si nosotros no tuviéramos estas juntas de expansión, esos 2 centímetros serían suficientes para que dañaran la unión de la carretera con el puente. Es por eso que nosotros utilizamos, los ingenieros en general utilizamos juntas de expansión, pues permiten que el puente se expanda y se contraiga. Cuando no se utilizan juntas de expansión, ocurre lo que observamos en algunos puentes, que se forma como un pequeño montículo en el límite entre la carretera y el puente. Esos 2 centímetros de expansión, con el paso del tiempo, dañan el puente, dañan, digamos, la interfaz entre el puente y la carretera. Es por eso que es importante que ustedes como ingenieros sepan y conozcan de la expansión térmica y la consideren en sus cálculos. Veamos algunos ejemplos interesantes. Esta fue la junta de expansión, la última junta de expansión que se instaló en la Platina. Esto fue, creo que en el gobierno de Guillermo Solís. Y bueno, esto vino a resolver el problema que se tenía. Anteriormente había una platina. Esta platina, digamos, no es una junta de expansión, entonces no viene a resolver el problema. Y lo que ocurre es que la expansión y contracción del puente hace que la misma se dañe y genera, digamos, aquí un montículo
que con el tiempo hace que los vehículos, digamos, no tengan una buena calidad de ruedo. Es por eso que todos debemos conocer, digamos, cómo los materiales se ven impactados y afectados por la temperatura. Y bueno, las juntas de expansión son necesarias, ya que si no se usan o se vierte asfalto sobre ellas, la expansión térmica resquebraja la superficie de rodamiento. Tal como ocurre en el puente del río Reventazón, este puente, digamos, aquí lo que se hizo fue lo siguiente: había una junta de expansión que estaba dañada, vinieron y colocaron asfalto encima. Entonces, como el puente se expande y se contrae, se fue resquebrajando, digamos, el asfalto, desmejorando en forma significativa la calidad del ruedo. Esto es una foto real. Es importante que todos sepamos, digamos, que existe la expansión térmica y que la expansión térmica tiene efectos en nuestro día a día, y particularmente en la ingeniería civil. Además del coeficiente de expansión lineal, nos interesa lo que es, digamos, la ecuación que vimos es para la longitud, pero también podemos utilizar una ecuación parecida para determinar el cambio de área y para determinar el cambio de volumen. Nótese que el coeficiente que se utiliza se multiplica por 2 en el caso del área y por 3 en el caso del volumen. Realizará un experimento de dilatación térmica. Revisaremos el material necesario para el experimento. Después definiremos qué es la dilatación térmica y por último se explicará el experimento. El material que vamos a utilizar para nuestra práctica de dilatación térmica es el siguiente: papel aluminio, un pedazo de hoja de papel, como herramienta básica unas tijeras, un encendedor o cerillo, gancho de ropa, ya sea de plástico, una vela. Si no tienen vela, pueden utilizar la flama de su estufa y sería todo el material. Ok, el proceso es el siguiente. Con la ayuda de nuestras tijeras vamos a recortar del papel aluminio 2 laminillas de este tamaño. Sería 1 y 2. También vamos a recortar un pedacito de hoja de papel, más o menos de este tamaño. Está aquí. Esta hojita de papel le vamos a poner resistol y la vamos a pegar en una de las laminillas. Nos debe de quedar como esta, más o menos así, pegadita. Ok, ese sería nuestro primer paso. Nuestro siguiente paso es encender la vela. Ok, una vez encendida, proseguimos a poner nuestro aluminio en una pinza. Así, ponemos aquí el aluminio y lo estiramos. Luego lo exponemos al fuego. ¿Qué estamos haciendo aquí, muchachos? Le estamos transfiriendo calor a nuestro aluminio por medio de radiación. Recordemos que la radiación es un tipo de transferencia de calor, pero sin contacto físico. ¿Okay? Después de un cierto tiempo, cuando nuestro aluminio haya ganado suficiente calor, este va a comenzar a expandirse en todas direcciones. Se va a expandir para arriba, para la izquierda, para abajo, para la derecha, en todas direcciones. Ese cambio de volumen, esa expansión, es lo que conocemos comúnmente como dilatación térmica. Casi todos los materiales se dilatan, es decir, aumentan su tamaño al transferirles calor, ya sea por radiación, conducción o convección, como el plástico, un pedazo de piedra, un vidrio o cualquier tipo de vidrio, un pedazo de papel, cualquier tipo de metal,
papel aluminio. Todos estos materiales se dilatan gracias a ganar calor. ¿Qué tan rápido se dilata uno que otro? Esto depende de cada tipo de material. Y esto es gracias al coeficiente de dilatación térmica de cada uno de estos materiales. Pero ¿qué es el coeficiente de dilatación térmica? Es aquel que nos indica qué tan rápido absorbe el calor uno de otro. Es decir, por ejemplo, los metales absorben el calor más rápido que estos tipos de materiales. En este caso, el aluminio absorbe más rápido el calor que el papel normal. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo podemos observar eso o cómo podemos observar la dilatación en nuestro papel aluminio? Nosotros ya miramos que al pasarlo sobre la flama, sí va a absorber calor nuestro papel aluminio, pero no podemos apreciar dicho cambio de volumen. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestro papel aluminio con el papel pegado, ¿ok? Para poder apreciar ese cambio de volumen al transferirle calor a nuestro papel aluminio, ¿ok? Entonces lo vamos a poner sobre la flama. Ok, podemos ver cómo se empieza a doblar. En la foto se puede apreciar que la laminilla se dobla. Esto es debido a que al ganar calor empieza a dilatarse. Ahorita voy a hacer otro experimento con otra laminilla a ver qué tanto se deforma. Vamos a exponer nuestra laminilla de papel con el papel aluminio pegado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, se puede apreciar cómo es de que la laminilla se ha doblado. En esta foto hice una comparación de dos laminillas de papel de aluminio al exponerlas al fuego. La del lado izquierdo no tiene pegado el pedazo de papel y la del lado derecho tiene el pedazo de hoja de papel pegado. La del lado izquierdo, al someterla al fuego, esta absorbe el calor y se dilata, pero ese incremento de tamaño es tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista. En cambio, la del lado derecho se le pegó un pedazo de papel intencionalmente, ya que el papel y el aluminio tienen diferente coeficiente de dilatación térmico. ¿Qué pasa cuando se le somete a ambas tiras a la transferencia de calor? Las dos tiras absorben la energía, pero como la tira del aluminio absorbe más rápido el calor, esta tiende a estirarse en un tiempo menor que la del papel. Entonces, la tira de papel se opone a esa fuerza de estiramiento y hace una fuerza contraria al estiramiento del papel aluminio. La fuerza que ejerce la tira de papel es mayor. Esto hace que ambas tiras se empiecen a doblar. Esto es una forma de observar físicamente cómo se dilata el aluminio. Bueno, esto es todo. Espero que haya quedado claro qué es la dilatación térmica y nos vemos muy pronto, muchachos.